antes de pasar a esa, ¿no? Hay pruebas directas, el campo oscuro, también inmunofluorescencia directa y demás, es del exudado, úlcera, una biopsia de la lesión, ¿no? Estos son básicamente para las formas precoces, tenemos que verlo, ¿no? En las formas ya tardías y demás, ya no vemos directamente, ya no se ve la bacteria, lo que tenemos que hacer son pruebas no treponémicas, que es el RPR, VDRL y las treponémicas. ¿Ya? ¿En qué se diferencian en estas dos pruebas? La prueba treponémica, ¿a qué va? La prueba treponémica va o produce anticuerpos contra antígenos que se producen por la destrucción del tejido. Entonces, ¿qué pasa? Treponema ingresa, causa una lesión, destruye tejido, que es propio, ¿no? Pero el cuerpo desarrolla anticuerpos para eso. O sea, es no treponémico, porque no es para el treponema, pues, pero sí para la lesión causada por treponema. ¿Ya? En cambio, la prueba treponémica son anticuerpos que sí van contra la bacteria, directamente para la bacteria. ¿Ya? En eso se diferencian los dos. Entonces, la no treponémica, ¿para qué es? Para la lesión ocasionada por el treponema, ¿no? Y la prueba treponémica es para el treponema directamente. ¿Ya? Ambos sirven, funciona. ¿Ya? Entonces ahí están, pues, sobre todo FTA, es el que más se usa. Entonces, continuemos acá. En neurosífilis también debemos hacer diagnóstico, esto se pregunta examen, ¿no? En neurosífilis hacemos punción lumbar, lo que caracteriza es que hay pleocitosis. ¿Qué predomina? Mononucleares, o otra característica parecida a TB, ¿no? TB era subaguda, afectada paracraneal, como acá, y acá tenemos mononucleares. Hay proteinorraquia, no tanta como la TB, pero hay proteinorraquia. ¿Ya? Y el VDRL es característico, es positivo. Es la prueba más específica en TB del compromiso neurológico. Ya es la prueba más específica, no tan sensible, su sensibilidad solo es 75%. Puedo tomar FTA, pero no es tan específico, ya no es específico, más sensible, no es específico. Puedo tomar PCR, inmunoblot, claro, son pruebas más específicas y sensibles, más caras. Entonces, ¿qué hacemos para para sífilis de compromiso del sistema nervioso central? VDRL. ¿Por qué FTA no es específica? Porque si yo tengo sífilis en cualquier otro sitio, digamos en genitales, yo voy a desarrollar anticuerpos para esa lesión, no para esa lesión, sino para esa bacteria. Y ese anticuerpo se va a ir a todo el cuerpo y puede dar positivo también en líquido cefalorraquídeo, sin haber lesión en el líquido cefalorraquídeo. Entonces no me indica necesariamente que tengo lesión ahí. En cambio, el VDRL, ¿qué era? Anticuerpos contra la lesión. Entonces, si yo tengo a la bacteria dentro del sistema nervioso, voy a ocasionar lesión ahí, ¿no? Y ahí voy a generar anticuerpos contra esa lesión. Entonces me indica que hay daño en ese lugar. Por eso el VDRL es más específico, no tan sensible, pero más específico. Entonces nosotros básicamente, ¿qué hacemos? Clínica, punción, VDRL positivo, iniciamos tratamiento. ¿Ya? Y eso también se hace en todos los congénitos también. El congénito no tiene clínica del sistema nervioso central, pero cuando sale VDRL positivo en un recién nacido, se le toma pele. Si sale positivo, durará más tiempo el tratamiento y demás. Se trata como una sífilis del sistema nervioso central. Sífilis en embarazo, el problema es que da falsos positivos, tanto las pruebas treponémicas como no treponémicas. Pero ¿qué hacemos? Ante la duda, tratamos. Tratamos. Ahí está, miren cómo evolucionan. Primaria, miren, esto básicamente es sensibilidad. En la sífilis primaria, la sensibilidad no es 100% de ninguna de las pruebas serológicas, ni las no treponémicas ni las treponémicas. En secundaria, miren, todas son positivas, 100%. En latente precoz, estas van... se quedan positivas, acá bajan un poquito las no treponémicas. En la terciaria, latente tardía, las no treponémicas bajan considerablemente. Estas todavía mantienen su sensibilidad.
¿Ya? Entonces esa es la evolución de nuestros marcadores según el tiempo. Ahí hay algunos falsos positivos. La gestación, ¿no? La gestación puede dar falsos positivos, pero ahí hay otros: neumonía neumocócica, escarlatina, lepra, etcétera, etcétera. No son muy frecuentes, pero hay falsos positivos de BRL que hay que considerar, ¿ya? Tanto para las pruebas treponémicas como no treponémicas. Y ese es el tratamiento, que es importante también, ¿no? Todo va a depender si es sífilis precoz. ¿Qué era sífilis precoz? Primaria, secundaria y latente precoz, pues, ¿no? Y la sífilis tardía, ¿no? Ahí está. Sífilis primaria, secundaria y la latente precoz, ¿con qué trato? Penicilina benzatínica, 2.4 unidades internacionales intramuscular, dosis única, ¿no? Dosis única. Importante saber, la sífilis no genera una inmunidad duradera. Por lo tanto, si yo tengo sífilis una vez, me curo, puedo volver a tener sífilis, ¿ya? Entonces, se puede dar otros tratamientos posteriormente, ¿no? Tratamiento cuando hay alergia: doxiciclina básicamente, cetaxona, acitromicina, ¿no? Y la sífilis latente precoz igual. Cuando es neurosífilis, no importa si es precoz o tardía, el tratamiento es otro. ¿Cuál es el tratamiento en neurosífilis? Penicilina G, 3 a 4 mil unidades cada 4 horas. ¿Cuánto tiempo? 10 a 14 días. ¿Ya? Y eso es lo mejor. Bueno, también está la penicilina G, pero los estudios no nos dan tanto para esto. Los estudios están en esto, en penicilina G. Y una opción también es ceftriaxona, pero eso cuando ya no puedes dar penicilina. Lo ideal es siempre dar penicilina, ¿ya? Penicilina, eso es lo ideal. La latente tardía y la sífilis terciaria también se trata con penicilina G, ¿no? Pero acá son 3 dosis, 3 semanas, pues, ¿no? Son 3 semanas. Y la la neurosífilis tardía igual que la otra, pues, penicilina G, ¿no? 10 a 14 días. Entonces eso. Ahora, ¿qué hago si tengo una úlcera genital? Ya han visto un poco de eso en la otra clase, ¿no? Veo si ha tenido actividad sexual en los últimos 3 meses, ¿no? Si no ha tenido, hay que ver, puede ser, es otra cosa, pues, por ejemplo, BESET, ¿no? Esa vasculitis que tiene compromiso neurológico, que tiene compromiso cutáneo también del ojo y demás, ¿no? Otras cosas. O una ITS que tenga mayor periodo de latencia, ¿no? Importante es entonces los 3 meses previos, ¿no? Si ha tenido relaciones o actividad sexual en los últimos meses, hay que ver, pues, si hay vesículas, ¿qué era? Herpes. Si no hay vesículas, vemos, ¿duele o no duele? Si duele, es chancroide, o sea, Haemophilus ducreyi, ¿no? Si no duele, es sífilis. Entonces hay que siempre jugar con esos 3 diagnósticos. Bueno, también está clamidia trachomatis y la donovanosis, que también hacen úlceras, ¿no? En genitales. Pero básicamente hay que jugar con esos 3. Y ahí está: linfogranuloma venéreo, clamidia trachomatis. Estos ya más o menos lo sabemos. Veamos clamidia trachomatis, que da pápula, vesícula y pústula. Generalmente es una lesión, no es muy grande, llega a ser 1 centímetro, son con bordes altos, redondeados, tiene profundidad muy superficial o también profunda, ocasionalmente es duro, ¿no? El dolor, puede haber dolor como no, ¿no? Y hay adenopatía, que puede supurar incluso, ¿ya? La donovanosis, que es causada por este Calimambobacterium granulomatosis o granulomatis, que es una pápula, la lesión inicial. Puede haber varias lesiones, una sola, el diámetro es variable, los bordes altos, irregulares, profundidad es bastante profunda, más bien es alta, no es profunda, es alta, tiene induración, no suele haber dolor, no suele doler y no suele haber adenopatías, y si la hay pseudobubas, parecen bubones, pues bastante grandes, ¿no? Esa es la donovanosis, también dan úlceras. Pasemos ahora a la otra bacteria, que es espiroqueta, ¿no?
sea, característicamente así son las espiroquetas en un campo oscuro, así se ven, ¿no? En este caso es la leptospira. Hay varias leptospiras, pero ¿cuál es la leptospira más frecuente? La interrogans, ¿no? Leptospira interrogans es la más frecuente, es gran negativa, ya lo hemos visto, en morfología espiral, como los treponemas también, aerobia obligada, crecimiento lento, tiene una envoltura en polisacáridos. ¿Y dónde va a estar? Ahí del reservorio, le gusta colonizar tracto urinario, ¿no? Y eso es importante porque toda persona o animal que tenga esta leptospira va a eliminar la leptospira por la orina, pues, y esa es la forma de contagio. Si yo me expongo a la orina de ratas o de cualquier animal, me puedo contagiar, ¿no? Claro, lo más común es que sean ratas, por lo tanto estén alcantarillados, ¿no? Trabajadores de Sedapal, ¿no? O gasfiteros, esos son los factores de riesgo, ¿no es cierto? Si ustedes ven una pregunta, fiebre y otras cosas, no importa, pero es trabajador de Sedapal o es gasfitero, ya le ponen leptospira, ¿no? Pero para la vida real no es tan cierto. Ya yo he tenido estudiantes de zootecnia, pacientes que no tenían ningún antecedente con exposición de animales, pero es que es una enfermedad que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Las ratas pueden estar en cualquier sitio, ¿no? Y me puedo exponer fácilmente, ¿no? Entonces, es una enfermedad relativamente frecuente. Lo que pasa es que las formas clínicas no son tan frecuentes. ¿Ya? Muchos pasan como fiebre, resfrío, 1 o 2 días, ya no llego al hospital, no llego al médico, se curó solo. Llegan las formas más severas y que duran más, pues, ¿no? Entonces, así no se ve tan frecuente, pero sí es una enfermedad relativamente frecuente. Penetra el cuerpo a través de cortes, abrasiones de piel o también mucosas. ¿Ya? Entonces, tengo una lesión, me expongo a la orina de algún animal y entra. Es transportado por linfáticos y llega a todos los órganos, va a hacerse sistémico, ¿no? Y las proteínas quimiotácticas confieren una ventaja especial para migrar, pues. Va a haber invasión cutánea y mucosa y se va a unir gracias a la fibronectina y se va a unir ahí, sobre todo mucosa del tracto urinario, pues, ¿no? Ahí va a estar unido. Y miren, solo para decir en forma general, no para explicar todo esto, va a lesionar todo el organismo, el endotelio, hay daño vascular, el riñón, va a haber nefritis, puede haber nefritis intersticial, ¿no? El pulmón, neumonía hemorrágica, el hígado, hay hepatopatía fulminante muchas veces, el ojo, hay uveitis, porque recuerden que acá hay ojo rojo, inyección conjuntival, eso es importante. Músculos, hay miositis y hay meninge, el daño meningio. Pero esto es importante, que la meninge no se altera por la bacteria, se altera por la reacción inmune. Generalmente es una meningitis aséptica, ya es la reacción inmune que está generando la meningitis. Ya les dije, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Más o menos 2 semanas de un periodo de incubación, algunos no hacen síntomas, otros hacen un cuadro pseudogripal autolimitado, otros hacen esta forma anistérica o bifásica, que es la forma típica, ahora la vemos, es la forma clásica. Y algunos hacen la forma fulminante, que es el síndrome de Weil, también es típico, no es lo más frecuente, pero es lo más, es típico. Es la forma anistérica o bifásica, ¿no? Primero tenemos una semana cuando estamos en bacteremia, está en todo sitio y hacemos fiebre, escalofríos, hacemos la inyección conjuntival, hiporexia, náuseas y vómitos, ¿no? Una semana muy sintomático. Luego pasamos 3 o 4 días de silencio de síntomas, mejoro, fase asintomática, pero ahí estoy excretando por la orina. Pero he mejorado. Y después otra vez una semana más de enfermedad, cefalea intensa, aquí puedo hacer la meningitis aséptica, ¿no? Y hay lesiones eritematosas en miembros, puede recurrir la fiebre. Entonces es la forma bifásica. Ahora la forma histerhemorrágica y demás, el síndrome de Weil, se puede desarrollar en la tercera fase o puede iniciar desde la primera. O sea, puedo debutar con Weil desde el inicio o puedo tener mi forma bifásica y en la tercera fase hacer el síndrome de Weil. Ya el síndrome de Weil, esto, importante. Muchos de mis pacientes que han tenido leptospira tenían inyección conjuntival. Entonces hay que considerarlo.
Porque es bien difícil, cuando llega una fiebre que no tiene foco, ¿qué hacemos? Disparamos muchas veces, pues, ¿no? Pero hay algunas cositas que nos orientan, mucho es la epidemiología, los antecedentes, los viajes, exposición a animales, el rash, si ha habido rash, hay que ubicarnos, si hay histericia nos ubicamos en un síndrome, si hay rash en otro síndrome, ¿no? Entonces es importante todo eso. Entonces acá hay inyección conjuntival, me voy orientando, que hemos dicho que hay otras cosas que dan inyección conjuntival, ¿no? Las riquecias y demás. La histerohemorrágica, pues ¿qué tiene? Ictericia, falla renal, diátesis hemorrágica, mortalidad alta, ¿no? Es el síndrome de Weil. Se elevan las bilirrubinas, hay plaquetopenia. Esto es lo que vemos en el laboratorio. Como es compromiso sistémico, se eleva la BCG, hay leucocitosis con desviación izquierda, trombocitopenia, amilasa eleva, CPK, todas las enzimas de todos los tejidos, porque es sistémico, pues. Ya entonces todas las enzimas se van liberando. DHL también, no le he puesto, DHL también podía elevarse. En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué hay? Meningitis aséptica, ¿no? Glucosa normal, porque no hay germen que está consumiendo. Entonces la glucosa es normal. Proteínas sí se elevan. Y hay linfocitos, ¿ya? Hay pleocitosis. Obviamente, si tomamos un cultivo de líquido cefalorraquídeo, no va a salir nada porque es una meningitis aséptica, ¿no? En análisis de orina puede haber proteinuria, leucocituria, cilindruria y o hematuria, porque puede haber nefritis o compromiso glomerular, ¿no? Nefritis intersticial, compromiso glomerular puede existir en estos pacientes. Tratamiento, depende de la severidad. Leve, basta con tetraciclinas. Si es moderado a grave, penicilina, ceftriaxona. Ya a veces lo combinamos. Y podemos tomar quimioprofilaxis, si me expongo, ¿no? Doxiciclina, ¿no? 200 miligramos una vez por semana también puede tomarse. Esta es la otra espiroqueta, ¿no? Treponemas primero, leptospira, y esta es la Borrelia Burgdorferi, ¿no? Esta es la que causa la enfermedad de Lyme o Lyme, ¿no? Se transmite por esta garrapata, Ixodes, ¿no? Que también transmitía riquecias, ¿no? También puede transmitir algunas riquecias. Y tiene dos formas, ¿no? Una temprana y una tardía, tiene sus fases, aguda, crónica. La precoz es semanas o meses después de la picadura, y la tardía se puede dar incluso años después. Ya se puede considerar como una enfermedad reemergente esta enfermedad, ¿no? Puede ser diseminada o localizada. Lo más común, y esto es importante, lesiones eritematosas crónicas que migran. Ya, si ustedes tienen fiebre y lesiones eritematosas cutáneas que migran, es enfermedad de Lyme. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Bueno, también hay alteración articular, eso es importante. ¿Ya? Se asocia bastante artralgia, puede haber artritis también, ¿no? Hay compromiso del sistema nervioso y también del sistema cardiovascular. Tratamiento, tetraciclinas. También puede ser penicilina, amoxicilina, ceftriaxona. Ahí están, miren, esas lesiones. Lesiones no son muy llamativas, no son muy llamativas y migran dentro del cuadro febril. Entonces ahí hay que sospechar en la borrelia, borreliosis o enfermedad de Lyme. Muy bien, con eso hemos acabado todas nuestras bacterias. Tenemos ahora que repasar los accidentes por arácnidos y ofídicos. Solo 3. Este es el que más viene, arañas, ¿no? Y de las arañas no tanto esta, sino la otra, ¿no? La Loxoceles. Esa ha venido varias veces en los exámenes y hay que considerar. La Astrodectus mactans es la famosa viuda negra, ¿no? La viuda negra, ¿dónde está? Está en el medio ambiente, está en el campo. Entonces, si a mí me pican en el campo, me muerden, perdón, si la araña muerde en el campo, yo pienso en la Astrodectus mactans, ¿ya? Si me muerden en el domicilio, el Loxoceles laeta, ¿ya? Aunque la Loxoceles laeta también vive afuera, pero le gusta meterse a la casa, en los zapatos, en el ropero, ¿no? Ahí está guardadita y puede mordernos. Y esta pues está en el ambiente, ¿no? Bajo piedras, troncos, plantas, ahí hay que estar atento. El mayor componente de la fisiopatología de la Astrodectus mactans es la latrotoxina.
¿no? La latrotoxina es una sustancia que va a ir al sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué va a hacer? Se va a unir irreversiblemente a las terminaciones neuronales. ¿Y qué va a hacer? Liberar neurotransmisores hasta que se agoten. Voy a liberar noradrenalina, acetilcolina y otros neurotransmisores, serotonina y demás. Entonces, ¿qué voy a tener? Un síndrome noradrenérgico, un síndrome acetilcolinérgico, ¿no? Va a ser, la clínica se va a caracterizar por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más característico? Dolor abdominal. Es un dolor tipo calambre, con rigidez, puede imitar un abdomen en tabla de un abdomen agudo quirúrgico. Ya, eso es básicamente por la acetilcolina. Y el dolor es insoportable, parece peritonitis, ¿no? La acetilcolina, ¿qué hace también? Cialorrea, ¿no? Puede causar diarrea, ¿no? Puede causar fasciculaciones, puede causar miosis, ¿no? Entre otras cosas. ¿Y la adrenalina qué va a hacer? Sudoración, hipertensión, taquicardia, ansiedad. Todo va a depender del neurotransmisor, entonces va a tener todo ello, ¿no? Y estas contracturas musculares que estoy teniendo, el abdomen está tenso, ¿no? Y también tengo contracciones musculares en otros músculos, ¿qué puede ocasionar? Rhabdomiolisis, ¿no? El músculo comienza, la célula muscular comienza a romperse. Y la rhabdomiolisis, ¿qué va a ocasionar? Liberación básicamente de potasio. El potasio es intracelular. Entonces libero potasio, hipercalemia. ¿Qué más libero? Mioglobina. Y la mioglobina va al riñón. La mioglobina no debe estar en sangre, solo está en el músculo, ¿no? Entonces, si se libera sangre, a la sangre va al riñón. ¿Y qué hago? Daño tubular. Daño tubular y hago necrosis tubular aguda. Y luego también lo tapono, pues, porque la mioglobina es una molécula grande, puedo taponar mis túbulos. Lo mismo pasa con la hemoglobina. ¿La hemoglobina está en sangre? No, está en el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si yo tengo una hemólisis masiva, esa hemoglobina también va al riñón y también puedo hacer necrosis tubular aguda. Son pigmentos que pueden hacer eso. Entonces, me muero de insuficiencia renal, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, eso es lo que va a pasar con la Astrodectus mactas. La Loxosis laeta es la araña reclusa marrón, ese es su otro nombre, ¿no? No es agresiva, o sea, no te va a morder así nomás. Muerde cuando se siente amenazada. Entonces, si yo meto mi pie en el zapato, estaba ahí está amenazada y muerde, ¿no? Así nomás no va a morder, ¿ya? O también cuando es presionada contra la piel, ahí muerde, pues. ¿Dónde está? También en el ambiente, como le digo, bajo piedras, troncos, pero invade hogares. Va a morder entonces la casa, no, armarios, pliegue de ropa. La ropa, pues no, está ahí la ropa guardada, me pongo y ahí va a morder. En los basureros, garajes, áticos. Esto es importante, miren, la gran mayoría de mordeduras son insignificantes y no va a pasar nada, ya no hay problema. Son de menor importancia. ¿Qué va a tener? Edema, eritema. Eso es importante hacer énfasis en la emergencia. Muchas veces a la emergencia vienen, me ha picado la araña. No, pues no hay nada, hay un eritema chiquito. No, se ha mordido la araña y es una lesión mala, dañina, tiene que haber la placa libeloide, no es lo primero que hay, una coloración violácea en el lugar de la mordedura. Alrededor hay una placa libeloide y en el lugar que ha mordido hay una lesión negra, porque importante, la lesión de esta araña es que causa necrosis tisular, ¿no? Entonces hay necrosis en el lugar de inoculación, de mordida, ahí hay necrosis y la placa libeloide. Y rápidamente esa necrosis avanza, se va a hacer una escara necrótica, ¿no? En las primeras horas. Por eso es importante nuestra clínica. Si viene un paciente, me ha mordido ayer, dice, ¿no? y tiene un eritema pequeño, que habrá sido una pulga de repente, pero, o una araña que no ha tenido mayor problema, ¿no? Entonces eso hay que ver, la clínica es importante, ¿no? Entonces la mayoría no tienen lesiones, pues.
Cuando hay envenenamiento, si hay necrosis severa, necrosis, eso hay, también tejido celular subcutáneo, y lo otro que hay, y es importante, y esto es según los especialismo sistémico, es hemólisis. No hay hemólisis. Al hemolizarse, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué hace? Daño renal, insuficiencia renal, me muero, ¿no? También va a causar entonces daño renal por otro lado. Aquí está, el principal factor de patogenicidad que se encuentra ahí es la esfingomielinasa D. ¿Ya? La esfingomielinasa D está ahí en el veneno de la araña, ¿no? Y esto estimula interleuquinas que ocasionan inflamación y necrosis celular. Una de las necrosis celular que se ocasiona con mayor frecuencia es del glóbulo rojo, ¿no? También la piel, ¿no? Pero el glóbulo rojo se lesiona, ¿no? Y tengo pues hemorragias y demás. Las S-lectinas hacen que se adhiera y ocasiona vasculitis, más necrosis tisular. También produce ceraminas y esto forma trombos, zonas isquémicas, necrosis tisular. Entonces, la esfingomielinasa D, ¿qué hace primero? Necrosis. Y lo otro que hace es que se une específicamente se une a la membrana del eritrocito. Y esto activa la vía del complemento. Y la vía del complemento, ¿qué hace? Comienza a atacar al eritrocito y hay hemólisis, y esto ocasiona injuria renal aguda. También se expresan las selectinas, se forman trombos y puedo hacer coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces eso va a pasar por la famosa esfingomielinasa D, que es pregunta de examen, ¿no? En caso del loxecelismo. Ahí está, lesión típica en piel, ¿no? Necrosis extensa que se forma rápidamente. ¿Qué hacemos acá? ¿Le damos algo? El tratamiento es discutible ahora. Tenemos dos formas, ¿no? La forma solo de piel y la otra es sistémica, que tenga hemólisis. La que tiene hemólisis está indicado el suero antiloxocélico. Ahí sí está bien indicado. En la forma cutánea nada más, ¿qué dábamos antes? Dapsona. La dapsona en las primeras horas, primeras 24, máximo 48 horas, decía que tenía buen efecto. Ya, pero hace poco revisando Sanford, no funciona tampoco, según los estudios. Entonces, ¿qué se da acá? Nada, al menos que se infecte. Va a seguir progresando y ¿qué vamos a hacer? La esclerectomía. Y ya está. A menos que se infecte, ¿no? Se puede sobreinfectar. Si se sobreinfecta, ¿qué tenemos que darle? Antibiótico. También antes pues se da corticoide, pero el corticoide no mejora el pronóstico. Antihistamínico, bueno, si quieren dan para las molestias, pero tampoco mejora el pronóstico. Esto va a seguir su curso, se va a necrosar y ya está. Lo importante es que no haya daño sistémico. Ya, si hay daño sistémico, sí se va a usar el suero antiloxocélico. Y me olvidaba, hay suero antilactodéctico, ¿no? Contra el Lactodectomactans sí debemos dar el suero porque el problema es más generalizado, ¿no? Ahí están las dos arañitas, Loxosceles laeta, ¿no? Le cruza marrón. Importante esta estructura que tiene acá en el dorso, así la reconocemos ya por la estructura. Dicen que tiene forma de violín, bajo, contrabajo, de cualquier nombre, pero tiene esa forma ahí detrás, ¿ya? Y esta pues la viuda negra, la Lactodectomactans. ¿Quién es la que causa la enfermedad acá? La esfingomielinasa D, y acá la lactotoxina alfa. Ya, eso es lo que causa enfermedad ahí. Y esto también es el accidente hemotrópico, ¿no? Que va a ser ocasionado básicamente por el Botox atrox, ¿no? Botox atrox, ¿qué hace? Va a liberar bradicininas, fosfolipasa 2, metaloproteinasas, ¿no? Y vamos a tener, ¿qué cosa? Las bradicininas, ¿qué hacen? Vasodilatan, ¿no? Y eso va a llevar a gran circulación y factores de inflamación, ocasionando pues dolor de gran intensidad y rápida instauración. Ya duele esa región.
La fosfolipasa 2, ¿qué hace? Libera todas las sustancias derivadas del ácido araquidónico. Pues, la fosfolipasa 2 rompe la membrana, ácido araquidónico y sustancias también vasoactivas ocasionan edema. Es importante, después de una mordedura de este personaje, tenemos que sacarnos todos los elementos, ¿no? Anillos, aros, cualquier cosa, porque el miembro va a crecer tanto que no vamos a poder sacar nada. Entonces hay que liberar ese miembro, ¿no? Por ese edema grande que hay. Y las metaloproteinasas, ¿qué van a hacer? Lesión directa en la pared vascular y daño en esa célula, ocasionando sangrado, ¿no? Entonces, eso voy a tener ahí. Hay alteraciones locales, dolor, y hemos dicho por qué, el edema, linfadenomegalia regional, necrosis, ectomio sangrado y flectemas. Y las repercusiones sistémicas, colapso cardiovascular, hipotensión, coagulopatía de consumo, me puedo desangrar o hacer trombos, al final hago insuficiencia renal de muchos factores, ¿no? Por muchos factores. También tenemos mionecrosis, ¿no? El músculo se daña, hemorragias por las metaloproteinasas, consumo de fibrinógeno y de la trombina y eso ocasiona SID. La hipotensión es por péptidos inhibidores de la ECA que tiene el veneno, y nefrotoxicidad por necrosis tubular aguda directa, ¿no? Una necrosis tubular aguda. Tenemos lesiones ahí locales, ¿no? Me faltó, había unas lesiones necróticas también extensas del miembro. Hay suero antibotrópico, ¿no? El suero antibotrópico es el que debe usarse en este caso. Muy bien, las preguntas que me ha dado la coordinación. La hipertrofia ganglionar cervical con ganglios duros al comienzo, adheridos entre sí a planos profundos, que luego reblandecen, ¿no? Y fistulizan, corresponde a, o sea, es un ganglio que fistuliza. ¿Sífilis da ganglio? Sí, pero no es cervical, pues, ¿no? Al inicio es pues inguinal y no fistuliza, no duele nada. Entonces sífilis no es. Leucemia linfocítica crónica, las leucemias linfocíticas dan ganglios, son más generalizados, ¿no? ¿Fistulizan? No, las neoplasias no van a fistulizar, no fistulizan, sale. Tuberculosis da ganglios, que al inicio no parece inflamatorio, ¿no es cierto? Después se va a reblandecer y da componente inflamatorio y fistulizan. ¿Eso cómo se llamaba? Escrófula, ¿no? La escrófula. Sí puede ser. Neoplasia, la neoplasia no fistuliza. Linfoma tampoco fistuliza, ¿no? Entonces es la tuberculosis ganglionar, ¿no? Que digamos que es la más frecuente después de la tuberculosis pulmonar y pleural. Cuando se administra un tratamiento antituberculoso y aparece neuritis óptica, el fármaco que debe suspenderse es, recuerden, siempre hay que analizar los campos, y cuando hay alteración de la campimetría es por uno de estos fármacos. ¿Quién da compromiso óptico? Es bien conocido, eso es el etambutol, ¿ya? No se olviden, isoniazida, compromiso hepático y neuritis periférica, ¿no? Estreptomicina, compromiso óptico y compromiso renal. Piracinamida, compromiso hepático, hiperuricemia, ¿no? Hiperuricemia. Rifampicina, compromiso gastrointestinal, compromiso hepático y colestasis. Ahora hay otras cosas que también puede ser, pero de esas no hay que olvidarse. Y neuritis óptica, el etambutol. De las siguientes pruebas, ¿cuál se debe realizar para el diagnóstico de neurosífilis? Ya le hemos dicho, ¿no? La prueba más específica, no tan sensible, lo más específica, ¿cuál es? BDRL, ¿no? Eso es lo que he dicho, porque FTA puede salir positivo sin tener daño en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces no me sirve. Campo oscuro, no, pues porque eso generalmente el campo oscuro va a ser de las lesiones dérmicas, ¿no? Inmunofluorescencia podría ser, ¿no? Y PCR podría ser, pero no es la primera prueba que se usa, pues no. Siempre vamos a comenzar con BDRL. Neurosífilis, el tratamiento de elección es, ¿cuál va a ser neurosífilis? A ver, que el que tenga penicilina G, ¿no? Benzatínica no es para neurosífilis, procaínica podría ser, hay una opción, ceftriaxona podría ser, no es la primera, penicilina benzatínica no. ¿No? Entre estos tres, de elección es penicilina G, cada 4 horas, 10 a 14 días.
¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta. Penicilina G acuosa, 3 a 4 millones endovenoso cada 4 horas. Niña de 14 años que acomodaba sus zapatos en un rincón del dormitorio, ¿no? Siente un dolor punzante y al mirar nota la presencia de una araña y es llevada al establecimiento de salud. Bastante común, ¿no? Lo más probable es de que se trate ¿de qué era? Loxoceles, ¿no? Lactodestus sale. Acá nos han querido despistar, nos han puesto varias loxoceles. Ustedes no se aprendan otras loxoceles, sí hay ya, pero la más frecuente es la loxoceles laeta, ¿ya? Las otras no importan. Ya, la loxoceles laeta es la más frecuente, la tenemos acá. Acá tenemos también la gaucha, ¿ya? Pero no es la más frecuente. Ya vamos a marcar la loxoceles laeta. ¿Cuál es la enzima dermonecrótica más importante del veneno de loxoceles laeta? Dermonecrótica, importante, necrosis, ya hemos visto que hacía necrosis y después se adhería al glóbulo rojo y ocasionaba hemólisis. ¿Cómo se llama? Esfingomielinasa D. Bueno, así ha venido la pregunta, esfingomielinasa B. Error de tipeo o de percepción, no sé qué habrá sido, pero es la D para tener bien claro. 30 años, gasfitero. Y ya está la respuesta, ¿no? Gasfitero. Hace 18 días refiere malestar general, alza térmica, cefalea intensa, dolores osteomusculares. Hace 18 días, mira, tenía esa clínica, ¿no? Predominio de pantorrillas. A la semana tiene ictericia, oliguria, compromiso del sensorio y signos meningios. O sea que este paciente ha pasado por su primera fase, de repente ha estado sin síntomas unos 3 días y ahora está en la segunda fase y está desarrollando síndrome Weil. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene ictericia, oliguria, compromiso hepático y renal. Cuando hay compromiso hepático y renal, síndrome Weil. Y está haciendo signos meningios. Ahí está su meningitis aséptica, que se da pues en la segunda semana para adelante, ¿no? Entonces es lo típico. Leptospira por el antecedente. Fiebre amarilla. Por ahí hay alguna pregunta de fiebre amarilla en los bancos que se caracteriza por vómitos negros, pone la pregunta. Eso también es característico. Si el paciente tiene vómito negro, es, claro, y fiebre y el contexto, ¿no? Es fiebre amarilla, ¿no? Hace ictericia, hace hemorragia digestiva alta, ¿no? Claro que la mayoría de fiebres amarillas también son fiebre nada más, ¿no? Después hay ictericia y después está la hemorrágica, ¿no? La hemorrágica va a tener el vómito negro. ¿Quién tiene vómito negro? Fiebre amarilla, ¿ya? Fiebre amarilla. Tifoidea. Tifoidea, pues, en preguntas, ¿qué nos pueden preguntar? A ver, nos pueden preguntar la reosola tífica, un rash evanescente, ¿no? Que viene y va, ¿no? Nos pueden preguntar nuestra disociación pulso-temperatura, o sea, tengo temperatura 70 y fiebre de 38, ¿no? Disociación pulso-temperatura. Me pueden preguntar sobre cefalea, ¿no? Difícil que una fiebre tifoidea no tenga cefalea. En TB también pueden, en fiebre tifoidea también puede poner la perforación intestinal que se da la tercera semana, ¿no? Hay compromiso de vesícula biliar. Recuerden que el reservorio va a ser la vesícula biliar y puede hacer colecistitis también, ¿no? Entonces esos son los puntos claves en fiebre tifoidea. En hepatitis B el punto clave es el antecedente. De dónde viene uno puede servir, porque hay zonas prevalentes, ¿no? La promiscuidad puede servir y el que sea un trabajador de salud también está como antecedente. Y la clínica de hepatitis, pues, ¿no? Muchas veces hepatitis B no da muchos síntomas, no da una hepatitis característica, pero lo característico es que hay ictericia, pues primero una fase febril muy sintomática, después fase histérica, ¿no es cierto? Y después resolución, esa es la hepatitis aguda. Y malaria, eso vemos mañana, se caracteriza básicamente por una fiebre terciana, cuartana, ictericia, anemia, ¿no? Y una zona también prevalente, no va a ser de cualquier sitio. Entonces, son puntos clave de cada uno de ellas. Leptospira, ya tenemos gasfitero, pues ahí, ¿no? Eso ya es también importantísimo. ¿Cuál es el efecto que produce el veneno de la loxoceles laeta? Otra vez, es pregunta de otro año. ¿Hipertensión arterial? No. ¿Dolor torácico? No. ¿Abdomen en tabla? No. Esto hasta ahora es Lactodestus mactans. Todo eso es Lactodestus mactans. Hemólisis. ¿Quién hacía hemólisis?
Loxoceles laeta. La esfingomilinasa, recuerden. Diaforesis marcada, Lactobacillus mastax también. ¿Ya? Entonces, hemólisis. Recuerden, Loxoceles laeta, necrosis de tejidos, y cuando es sistémico, hemólisis. Ama de casa es otro año también, ¿ah? Ama de casa que al limpiar detrás de cuadros siente el lancetazo en la mano. 36 horas después tiene hematuria y presencia de una placa azul violácea, placa libeloide. ¿Ya? ¿Cuál es el síntoma, cuál es el diagnóstico más probable? Loxocelismo, pues. ¿No? La placa libeloide es lo característico y ya está haciendo un cuadro sistémico. Porque esa hematuria no creo que sea tan hematuria. Eso más bien saben que es hemoglobinuria. Ya, eso es hemoglobinuria. Bueno, lo puede referir como hematuria, pero nosotros traduciendo es hemoglobinuria por la hemólisis masiva y puede hacer insuficiencia renal después, ¿no? A escorpión en Perú no se preocupen. El escorpión en Perú no va a causar mayor daño. Y siempre vienen a la emergencia, me ha picado el escorpión y están ahí, que me duele el pecho y no sé qué más. El escorpión no causa problemas, a menos que te dé una reacción anafiláctica como una abeja, cualquier cosa, ¿no? Te puede matar en instante, pero por veneno no. ¿No? En Perú no tenemos esos venenos, en Lima peor. ¿Ya? Entonces no hay problema con el escorpión. Botrox ya hemos visto qué hace, ¿no? Necrosis, dolor, edemas. Lactobacillus ya sabemos también qué hace, ¿no? Neurotransmisores, síndrome colinérgico, síndrome adrenérgico. Picadura de abeja, ¿qué te va a dar? Una lesión grande a nivel local, con dolor, y puedo hacer urticaria, o puedo hacer anafilaxia también. No, me puedo morir por una picadura de abeja. Tuberculosis digestiva compromete con mayor frecuencia, ¿qué cosa? Sabemos, pues la región ileocecal. Y vuelvo a repetir, ¿por qué era que es más frecuente? Porque el ilion es el de mayor absorción. El ilion y el ciego son los que menos movimiento tienen, y ese lugar tienen placas de Peyer, donde hay macrófagos obviamente, y es el lugar que le gusta a nuestro bacilo, ¿no? Por ahí hay una pregunta también donde dice respuesta ilion. Claro que no hay ciego, ¿no? Entonces ahí podemos marcar ilion también, ¿no? ¿Cuál de las siguientes patologías, en cuál de las siguientes patologías se agrega corticoide en el tratamiento, además del tratamiento específico? Y ahí nos ponen todas las TBs. Acá hay varias respuestas, ¿no? Hay varias respuestas. Hemos dicho que la TB miliar, y ahí está la norma técnica, se puede dar. En la meningitis se puede dar. En la peritoneal no está en la norma técnica, pero sí la literatura, y nosotros lo damos. Ya, entonces hay tres respuestas. ¿Pero qué marcamos? Por la más típica, pues, ¿en qué usamos más corticoide? En la meningia. ¿Ya? Eso vamos a marcar cuando venga de nuevo esta pregunta, porque esta pregunta oficial con clave oficial, ¿no? Y la respuesta oficial es esa. Pero lo verdadero es que hay tres respuestas, ¿no? Hay tres respuestas. ¿Cuál de las siguientes poblaciones son consideradas de alto riesgo para infección por tuberculosis y deben recibir tratamiento preventivo? ¿A quiénes recibirán tratamiento preventivo? O sea, quimioprofilaxis. ¿Fumadores crónicos con fibrosis pulmonar? Podría ser, pero no es lo absoluto. Está en otros, no se define. Pero recuerden que una lesión pulmonar previa puede ser riesgo, ¿no? Podría ser, pero no es lo más importante. ¿Usuarios de drogas vía oral? No, eso sí no. ¿Contactos de VIH con PPD mayor de 5? Sí, ¿no? VIH, contacto VIH positivo, ¿no? Con PPD mayor de 5. Mayor de 5 era indicación en pacientes inmunodeprimidos. Eso es. Ya, convertidores recientes de tuberculina mayor de 5. No, para que sea convertidor reciente debe ser mayor de 10. Personal de salud con reacción de PPD mayor de 5. No, para personal de salud en nuestro caso es mayor de 10. ¿No? Entonces la respuesta es VIH con mayor de 5, ¿no? Y podría ser fumador crónico con lesión, pero nos falta el PPD, pues, para que sea la respuesta, ¿no? Entonces, y esa es la respuesta oficial también, ¿no? Ese es de CONAREM. En el estudio de líquidos cefalorraquídeos se encuentra reencuentro de leucocitos de 50, pero es predominio linfocito.
Entonces ya estoy pensando algo. Si el linfocito, ¿qué es? TB, es hongo, podría ser virus también, o podría ser sífilis, ¿no es cierto? Predominio de linfocitos, hipoglucorraquia. ¿Quién consume glucosa? Las bacterias, y la que consume más es la TB. Entonces ya sale pues hongo, sale virus, sale también sífilis, ¿no? Y hay hiperproteinorraquia, ¿no? ¿Quién tiene linfocitos, hipoglucorraquia, hiperproteinemia? No, hiperproteinorraquia, TB, ¿no? TB. ¿El VIH hace compromiso meningio? Sí, generalmente asintomático. ¿Ya? O sea, a un VIH-X le toma una punción lumbar, el 60-80% va a estar patológico. ¿Ya? Pero no consume glucosa, pues. Proteínas pueden elevarse, hay linfocitos también que se elevan, pero no consume glucosa. Cryptococcus neoformans hace meningitis, sí, hace meningitis, pero no consume glucosa. ¿No? ¿Hay proteinorraquia? Sí. ¿Hay linfocitos? Sí, pero no consume glucosa. Diplococcus pneumoniae consume glucosa, pero lo que predomina, ¿qué es? Polimorfos nucleares, pues. Ahí ya sale. Y la Naegleria floweri, ¿qué es? Es una ameba, pues, de vida libre, que puede también comprometer el sistema nervioso. Hay linfocitos, sí, va a haber respuesta linfocitaria, hay proteinorraquia, pero no consume glucosa, ¿no? Entonces salen todo por la glucosa básicamente consumida TB. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a tuberculosis resistente y MDR? O sea, ¿cuál es el factor de riesgo para que yo haga MDR? ¿No? ¿Insuficiencia renal aguda? No. ¿Corticoterapia de corta duración? No, de larga tiene que ser, de corta no. ¿Personal que trabaja en servicio de salud? Sí lo somos, y ahí estaba en nuestra tabla, ¿no? Sí lo somos. ¿Antecedente de tratamiento regular de TB? No, pues si es regular no hay problema. ¿Comorbilidad con VIH? Sí, comorbilidades sí es. Entonces, ¿qué marcamos? Hay dos ahí. También vámonos por lo más obvio y más frecuente. ¿Qué es más importante? ¿Que tenga VIH o que sea persona de salud? VIH. Entonces vamos a marcar VIH, pues. Pero la otra también es cierta. La otra también es cierta, pero esta pregunta también tiene clave con AREME, y la clave con AREME es comorbilidad VIH. Ya, bueno, nos vamos por lo más frecuente y lo que tiene mayor peso en todo caso, ¿ya? Porque si vamos a la tablita de nuestro esquema de TB, de nuestro programa, están los dos. 25 años, esta pregunta ya antigua. 25 años, precede asentamiento humano, con antecedente de dolor abdominal, tiene náuseas, vómitos, de una semana de evolución. Eso es importante, no es un proceso agudo, no es una semana ya. No tiene alza térmica, tiene escasa eliminación de flatos y heces, pero elimina, escasos, pero elimina. En el examen está pálido, adelgazado y está con distensión abdominal. Entonces, si hay dolor abdominal, distensión, puede haber obstrucción, ¿no? Habría que ver si hay timpanismo y demás. Y escucho los ruidos hidroaéreos, están incrementados, ¿no? Si está distendido, ruidos hidroaéreos incrementados, algo está luchando, estoy obstruido, ¿no? Cuando hay ruidos incrementados, estoy luchando contra una obstrucción. Le toman radiografía de abdomen y compruebo, pues hay niveles hidroaéreos. Sí, efectivamente, hay una obstrucción. ¿Qué es suboclusión? No es una obstrucción completa, porque recuerden que está eliminando algo de heces y flatos. Es una obstrucción parcial. Leucocitos 5.500. ¿Qué quiere decir? Pues que no es una infección así severa, planteando pues en una caso de obstrucción por apendicitis, digamos, o por otras obstrucciones, por una diverticulitis, ¿no? No parece. Velocidad de cimentación incrementada, eso es importante. Es un reactante de fase aguda que se incrementa en algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico probable? Volvules sigmoides, ese es agudo, ese se va a manifestar rápidamente, náusea, vómito, gran distensión, no hay heces y tengo ruidos hidroaéreos incrementados. Tomo radiografía de abdomen, puede haber niveles, pero ¿cuál es la lesión más típica? El grano de café.
¿no es cierto? Son las asas que están envueltas y una línea entre ellas, ¿no? Parece un grano de café. Un pan francés también podría ser, como quieran llamarlo. Grano de café es lo típico, ¿no? Y generalmente se da en pacientes de altura. Ya, en la altura que hay, megacolon, dolicocolon, la altura hace eso. Entonces, después de una buena comida, el colon se puede torcer sobre sí mismo y tengo el vólvulo, ¿no? Es más estrepitoso y esto no tiene nada de estrepitoso, pues. No tiene nada de estrepitoso, sale. Hilio paralítico de cualquier causa no puede ser, porque el hilio paralítico que tiene ruidos hidroaéreos disminuidos o abolidos, ¿no? Y acá hay más bien que están aumentados, acá es una obstrucción mecánica, entonces también sale. En todo caso nos hubieran dado el potasio o algo, pero no hay nada. Obstrucción intestinal por TB puede ser subaguda, es una suboclusión. El hemograma está normal, o sea, no es una infección así bacteriana común, pero tiene la BCG elevada. Recuerden que TB eleva BCG, ¿no? Y es un paciente pues que tiene aparentemente un estatus socioeconómico bajo, pues, ¿no? En un pueblo joven, en hacinamiento y demás. También está ahí, ¿no? Entonces, ¿puede ser una TB? Sí, puede ser una TB. ¿Peritonitis por apendicitis complicada? No, pues. En una semana o ya se ha muerto o se ha plastronado y va a tener otra clínica. Además, una apendicitis siempre va a tener un hemograma patológico, pues, ¿no? Hace poco, todavía está hospitalizada esa paciente, llega una paciente con una semana de enfermedad, dolor abdominal y todo, ¿no? Tenía el hemograma feo, estaba con fiebre y demás, y tenía algo de resistencia enfosiliaca. Entonces, pero por ser de una semana se le tomó tomografía. La tomografía que evidenció, no habíamos palpado, no se palpaba, pero había un plastrón gigante y aparte había abscesos hepáticos, ¿no? Que las bacterias de ahí fácilmente pueden hacer abscesos en otros lugares y el absceso hepático puede ser posterior a una apendicitis. Entonces es una apendicitis que aplastronó, pero todavía está tóxico, pues está con fiebre, hemograma patológico. ¿Se va a operar? No, hay que enfriar el cuadro. Finalmente los abscesos eran subcapsulares y esos incluso se pueden drenar ahí con guía ecográfica fácilmente. Entonces es un cuadro más estrepitoso también, más fiebre, leucocitosis, no es este cuadro. Peritonitis por perforación tífica. Si se ha perforado, el abdomen es quirúrgico, pues, ¿no? Abdomen en tabla, resistencia, rebote, ¿no? Si se ha perforado, leucocitosis, no importa por qué se ha perforado, pero leucocitosis pues debería haber. Y si es por fiebre tifoidea, se perfora la tercera semana, después de una enfermedad característica, pues, no tenemos nada de eso. Entonces nos quedamos con obstrucción por tuberculosis, que es una forma de diagnóstico. Hemos dicho que a veces lo diagnosticamos como la complicación. Muy bien, eso es todo, muchas gracias, nos estamos viendo.